Queremos encontrar los productos y escribir las respuestas como fracciones simplificadas o números mixtos. En general, para multiplicar fracciones, multiplicamos los numeradores y multiplicamos los denominadores. Pero, por lo general, queremos simplificar los factores comunes entre los numeradores y los denominadores antes de multiplicar. En lugar de después, mirando nuestro primer ejemplo, tenemos 7/9 veces 1/5. Observe que en este caso no hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores y, por lo tanto, multiplicamos 7 veces 1 es 7, 9 veces 5 es igual a 45. Entonces 7/9 por 1/5 es 7/45. Luego tenemos 5 veces 2/3. Queremos comenzar escribiendo 5 como fracción. Entonces 5 es equivalente a 5 sobre 1 o 5 dividido por 1. Y luego tenemos veces 2/3. Observe nuevamente que no hay factores comunes entre los numeradores y los denominadores. Entonces nos multiplicamos. 5 por 2 es 10, 1 por 3 es 3. Pero aquí tenemos una fracción impropia. Está simplificado pero es incorrecto. Convirtámoslo a un número mixto. Una barra de fracción significa división. Entonces esto es equivalente a 10 dividido por 3. Observe que hay 3 en 10. 3 veces 3 es 9. Reste el resto de 1. Lo que significa que 10/3 es igual a 3 1/3. La fracción es un resto sobre el divisor. Ahora tenemos el producto de dos números mixtos. Voy a comenzar ejecutando estos como fracciones impropias. Entonces, la primera fracción tendrá el denominador de 3, la segunda fracción tendrá el denominador de 12. El numerador de la primera fracción será 3 veces 4 más 2, eso es 14. Y la segunda fracción tendrá un numerador de 12 veces 3 más 7, que sería 36 más 7 o 43. Ahora, antes de multiplicar, observe cómo hay un factor común de 2 entre el 12 y el 14. Así que simplifiquemos antes de multiplicar. Hay 6 2 en 12, y 7 2 en 14. No hay otros factores comunes entre los numeradores y los denominadores, por lo que ahora multiplicamos. 7 veces 43 es igual a 301, y 3 veces 6 es igual a 18. Nuevamente, tenemos una fracción impropia, así que vamos a convertir esto en un número mixto. Entonces tenemos 301. Dividido por 18. Hay un 18 en 30, restar que sería 12, bajar el 1, ahora queremos determinar cuánto 18 hay en 121. No es una pregunta fácil, creo que serán 6. Probemos 6 veces 8 es 48, lleva los 4 a los 10. 6 veces 1 más 4 son 10. Sustraer. Observe que aquí 13 es menor que 18, por lo que el 6 es correcto, 13 es un resto, lo que significa que como un número mixto tendríamos 16. Y 13/8. Y ahora para el último ejemplo tenemos el producto de tres fracciones. Tenemos un sexto por 5/8, por un cuarto. Tenga en cuenta que no hay factores comunes entre ninguno de los numeradores y ninguno de los denominadores, por lo que multiplicamos. El numerador será 1 por 5 por 1, eso es 5. El denominador será 6 veces 8 veces 4, 6 veces 8 es igual a 48, y 48 veces 4 es igual a 192. Entonces nuestro producto es 5 sobre 192. Espero que hayas encontrado esto útil.